¿Cómo estás, Eric? Buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar de dos temas fundamentales esta noche que tienen que ver con la economía del país. Primero, el futuro de Petroperú. En cuestión de horas se va a conocer el nuevo directorio. ¿Qué características debe tener? ¿Cuánto va a servir ese salvataje otorgado por el gobierno el fin de semana? Hablaremos con alguien que conoce del tema, el expresidente Roger Arévalo, expresidente de Petroperú. Y luego hablaremos sobre Expo Alimentaria, la feria más importante de alimentación en el Perú, y para ello nos va a acompañar también un experto en esa materia, que es Edgar Vázquez, director del CIEN, el Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX. Esto y más aquí en Diálogo Abierto. De momento no se ha considerado necesario la declaratoria de estado de emergencia en ninguno de los gobiernos regionales por incendios forestales. Se ha coordinado acciones para que las aeronaves sigan con el traslado de 3.000 litros por cada vez que llegan. Ya hacen 10 viajes. En total estamos llegando con más de 30.000 litros para poder apagar los incendios en nuestra Amazonía. ¿Cuándo se vería ya la conformación de este directorio? Posiblemente mañana. Hoy en la tarde el Premier me ha citado para reunirnos en la PCM después de la reunión que tengamos en el Congreso. En contra, 48 señores congresistas, más Limachi, Cerrón, Vázquez Vela, Tudela, Balcázar, Echaíz y Jauregui. Y 5 abstenciones. No ha sido aprobada el proyecto de resolución legislativa. Vamos al desarrollo de las entrevistas. Y decíamos en la presentación que Petroperú es la empresa estatal más importante que existe en nuestro país. Esta tarde-noche, el ministro de Economía, José Ariste, estuvo en el Congreso de la República, ha señalado que en cuestión de horas se va a conocer al nuevo directorio de la empresa petrolera, luego que, recordemos, el sábado, en normas legales, se publicara el decreto de urgencia, que es una suerte de salvataje financiero por 750 millones de dólares para la empresa. ¿Qué se prevé? ¿Cuánto pueden ser efectivas las medidas? Vamos a conversar esta noche con don Roger Arévalo, expresidente de Petroperú en el periodo 2005-2006. Señor Arévalo, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera medida que adoptó el gobierno es que esta empresa permanezca siendo estatal, que no pase a sectores privados como habían algunas versiones e incluso como se contemplaba en una de las propuestas del renunciante directorio. Bueno, el sistema de privatización que se ha venido viviendo en el Perú viene desde el año de los 90, como ya se mencionó. Entonces se ha querido vender todo lo que se ha podido porque el modelo es que el Estado se minimice y que todo lo que es Estado desaparezca. Entonces, en realidad, Petroperú se ha salvado en la parte, la carnecita se vendió y se ha quedado los huesos. ¿Por ser una empresa estratégica debería mantenerse en capital estatal? Yo creo que sí, porque hay muchas razones, en primer lugar, por la seguridad energética, porque una situación de emergencia o de crisis, de pandemia o lo que sea, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto, y el sector privado nuestro es muy pequeño y nuestros mercados no son competitivos como en otras partes, como Europa. Entonces, y aún así, aún en Europa las empresas estratégicas están en manos de los estados. En su administración, ¿Petroperú era rentable? ¿Tenía resultados en azul? Mire, es un mito y se ha hablado mucho sobre que todo es pérdida en el Estado. En realidad, Petroperú en los 50 años ha arrojado más utilidades que pérdidas. Solamente unos cuantos años, los últimos ha arrojado pérdidas. Si comparamos la refinería, por ejemplo, la Pampilla de Repsol y el Petroperú le saca una ventaja enorme. Repsol en promedio pierde y Petroperú no. O sea, no hablemos simplemente de que el sector privado es lo más rentable. No existe eso. O sea, el Perú tiene ya que demostrar que los peruanos somos capaces de manejar nuestras empresas estratégicas y nuestras actividades estratégicas. Se habla mucho, y esto lo dicen incluso analistas, de que el gran problema de Petroperú ha sido la politización, que ha sucumbido siempre a intereses políticos y que ha servido como caja chica de los partidos de turno.
Bueno, no existe eso en realidad. A su criterio no. No, porque la única vez que se publicitó eso de Caja Chica es cuando Petroperú apoyó a la modernización o reconstrucción del Palacio de Gobierno con la finalidad de que, bueno, esto ha sido el problema por el presidente en ese entonces, aceptó transferir dinero de Petroperú directamente con la finalidad y con la promesa de que le reintegrara el tesoro, porque Petroperú puede hacer un canje en ese sentido, pero se equivocaron porque después se negaron a hacerlo porque vino la propaganda política y al final dijeron que era Caja Chica, ¿no? ¿Cuánto ha afectado a Petroperú el tema de la ya nueva refinería? Bueno, es una nueva refinería la que hay en Talara. No es que se ha modernizado, es una nueva refinería. Es una nueva refinería. ¿Es cierto? Porque se habló inicialmente, la propuesta inicial era modernizarla, ¿no? Adecuarla, tomando como base la equipación, el equipo antiguo. Pero sin embargo ahora todo es nuevo porque se tuvo que paralizar incluso la producción. Bueno, cuando a mí me encarga modernizar Petroperú y no privatizar el gobierno de Toledo. O sea, ahí empieza el tema de la modernización. No, ahí hacemos el cambio porque todo estaba por privatizarse. La última privatización se interrumpió con la refinería de Conchán debido a la presión del pueblo de Talara y los trabajadores. Se iba a vender, como ya mencioné una vez, por $6 millones Conchán, cuando en 6 meses yo hice utilidades por $14 millones. Eso da una idea de cómo es que realmente se iba a regalar la refinería de Conchán. Eso ha sido la última privatización. Pero después a Petroperú se le quitaron los barcos, se le quitaron todas las cosas más importantes. Cuando yo estuve ahí, tratamos de hacer un proceso de modernización y convocamos a 5 consorcios internacionales y el presupuesto más alto era $980 millones, de los cuales 450 eran para modernizar la refinería de Talara. Sin embargo, después que se sacó la ley, que el Congreso publicó una ley, después de 2 veces que el Ejecutivo rechazó la ley, obviamente porque el gringo no quería, me decía Alejandro Toledo, se refería a Pedro Pablo Kuczynski, con una presión fuerte, el Congreso publicó finalmente. ¿PPK quería privatizar Petroperú? PPK no quería sacarlo del proceso de privatización. Quería mantenerlo ahí. Quería mantenerlo para que se pueda vender. Y el tema es que siempre se ha satanizado todo lo que es Estado y los medios de comunicación han estado insistiendo que el Estado debe minimizarse y no debe tener empresas privadas, no debe participar en la economía, no debe participar en el mercado. Tan es así que en la Constitución se puso pues que el sector estatal debe ser subsidiario al privado. Claro. ¿No? Ahora, ¿cómo de 450 millones, que es la cifra de dólares que usted nos dice, claro, inicialmente se propone para modernizar Petroperú, llega a los casi 8.000 millones de dólares que ha costado esta nueva planta? Eso hay que investigarlo, Yo siempre he propuesto que se investigue eso. O sea, a mí me propusieron regresar a Petroperú en la época de Vizcarra y también el sindicato me ha mandado memoriales a Sagasti, cuando yo he propuesto de que si regreso es que tengo que investigar esa refinería tan cara. Bueno, no les convino porque me dijeron que no querían más escándalo, pero yo creo que es oportuno que esa refinería sea investigada. Correcto. Y además hay que investigar por qué se ordenó la paralización de la refinería para darle acceso a los privados en la importación. ¿Cuánto tiempo se paró? Creo 4 años. 4 años, sí. Casi 4 años. Sí. Toda la época de la pandemia creo que estuvo parada, ¿no? Y después, porque se paró. ¿No? Pero no antes de la pandemia, porque realmente se paró porque y se reemplazó con importadores. Como Petroperú no había capacidad para importar, vinieron 3 grandes grupos y a llenar el vacío del 25% que perdió Petroperú, que estamos hablando de $4.000 millones. 4 años Petroperú no produjo ni una gota de petróleo. No, Petroperú no tiene pozos petroleros, se le han quitado todo eso. O sea, solamente refinador y comercializador. ¿Y el lote 192 por el que tanto luchó Loreto? Sí, pero se lo han dado recién, pero al final se lo han dado en asociación a Altamesa, que no ha cumplido, tengo entendido, su contrato, pero $10.000 millones en reservas, según me han comunicado, no me consta. Esos $10.000 millones de reservas en las actuales circunstancias del mercado internacional se pueden hasta convertir en fondos soberanos de reservas, se pueden monetizar y inmediatamente solucionar el problema de Petroperú. Don Roger, en la época de Jorge Chávez, que administraba Petroperú, las acciones se fueron al piso, ¿no es cierto? O sea, ¿fue la época más dura que ha tenido Petroperú? Bueno, es que, vuelvo a decir, si se ataca a la empresa, si se ahorca a la empresa, obviamente las acciones, y si el ministro dice no va a apoyar a su empresa, obviamente las calificadoras van a bajar todo su riesgo. En ese caso debían haber aprovechado a comprar los bonos de 4.000 millones por 1.000 millones o menos, porque estaba a precio barato, entonces, y así ahorrarse esos 4.000 millones del mercado de bonos. O sea, bueno, esa es otra figura financiera. Estos 5 minutos primeros han servido para hacer un recordaris de Petroperú hasta llegar ahora. Y lo de ahora es también crítico,
porque la Junta de Accionistas, mejor dicho, el directorio renunció ante la Junta de Accionistas y lo que ha hecho el gobierno es este salvataje de 750 millones de dólares. En realidad no son 750 millones, claro, son 1.500 millones de dólares. Claro, pero 1.000 millones antes también, ¿no? No. En el mismo decreto se habla de 1.500 millones. 750 como apoyo financiero. Pero después se habla de que las línea deudas, de crédito los de 800 millones que se han prestado también son aporte de capital. Ya. Entonces, vamos hablando de aporte de capital en este decreto de 1.500 millones de dólares. Los periódicos se han equivocado, han leído mal. Bueno, no somos técnicos los periodistas. Claro. Ustedes conocen mejor ese aspecto, Bueno. porque hay acápites que son un 1.500 millones de poco dólares. difíciles de entender. Pero hablemos del salvataje en general, es un salvataje financiero. No es un salvataje, perdón, la verdad que hay algo que no Bueno, sé. los economistas dicen salvataje. No, pues es que hay economistas que no saben el manejo de Entonces, Petroperú. ¿cómo interpretar estos 1.500 En realidad, millones? simplemente es tomar su rol que corresponde, porque el Estado le debe a Petroperú mucho dinero. O sea, por ejemplo, en la ley anterior 30-150, que hasta ahora nadie lo toca, el Estado autorizó darle 1.000 millones de dólares. Y nadie ha tocado esos 1.000 millones de dólares hasta ahora. Estamos hablando de la ley 30-150. Y se olvidaron de eso. En las reservas está ya no se ha tocado esos 1.000 millones. Después están varias cosas, los seguros. Están la deuda IGB. Es decir, hay varias cosas que el Estado le debe a Petroperú. O sea, usted me ha alcanzado aquí una serie de acciones para fortalecer Petroperú. Por ejemplo, habla o escribe también de monetizar las reservas del lote 192, del cual le hablaba yo hace instantes, pienso que sí. de 143 millones de barriles, que es que equivale a 10.000 millones de dólares para resolver el contrato por no cumplimiento. Pero yo pienso que sí, porque cualquier reserva de antes, en primer lugar, te voy a explicar. Se hacen fondos soberanos de reservas con divisas. También se pueden hacer ahora fondos soberanos de reservas con recursos naturales. O sea, las reservas de petróleo que están ya debidamente certificadas, como lo estamos haciendo en oro también. O sea, el oro ya no se necesita sacar para ponerle lingotes en la reserva de los bancos. Pueden ser reservas dentro del subsuelo, o sea, porque es más seguro creo que los bancos. O sea, ahora se están monetizando los recursos naturales probados. O sea, entonces eso no se necesita tener dinero en el mundo, se puede conseguir dinero, se monetizan esos recursos. Ahora, es una forma financiera que creo que muy pocos lo conocen, y si lo conocen, simplemente no lo quieren sacar porque, bueno, pues hay que vender Petroperú, en realidad. ¿Hay seguros que están pendientes que debe cobrar Petroperú? ¿Explica usted en este documento? Pero claro. Eso no se ha informado nada. Pero no, lo que pasa es que la administración de Petroperú parece que se hace la vista gorda o se quieren hacer la vista gorda, y los seguros que tiene pendientes no se han cobrado. Hay un montón de plata. Por la pandemia había seguros. La paralización de refinería, seguros. O sea, ¿hay un seguro por la paralización? Tiene que haber seguros. Hay seguros. Usted dice que son 1.000 millones de dólares. Claro, 1.000 millones de dólares en seguros, que no se cobran. Después está, por ejemplo... Eso equivale a 10 edificios de Petroperú, ¿cómo se van a vender? Bueno, no, el edificio de Petroperú es puro cuento, en realidad. No sé por qué lo quieren vender, porque no soluciona nada, en realidad. Ya. En realidad es simplemente una figura que está tratando de hacer los privatistas, ¿no? En realidad. No creo que sea solución vender los edificios de Petroperú. Al contrario, podría hacerse un gran complejo arquitectónico en todo lo que es la infraestructura del edificio de Petroperú, porque hay un terreno enorme vacío también. Pero no ayuda de alguna manera, porque es un... Bueno, pero 100 millones para los 8.000 millones, 6.000 millones, no es absolutamente nada. O sea, no es claro, pero si bien da señales, pero no es significativo. Al contrario, la imagen de Petroperú debe ser muy solvente con un buen edificio que luzca como las compañías grandes. Ahora, deudas por 4.000 millones de soles con el propio Estado. Señor, el Petroperú ha pagado, por ejemplo, la jubilación de sus empleados por la ONP. Ha puesto por la ONP y el Estado no le ha repuesto. Ha puesto los impuestos que pagó en la selva, por ejemplo, tampoco le ha repuesto. Estamos hablando de 4.000 millones de soles. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. No se los ha dado. También ese es dinero. Después está... Las políticas de compra, ¿por qué se está comprando con alto precio? ¿Por qué no se va directamente a las refinerías o de acuerdo de gobierno a gobierno, bajando por lo menos 15 a 20 puntos el precio del petróleo? Entonces, eso también es una política que la administración debe hacerlo. Lo que pasa es que si la administración es puesta sin ninguna evaluación de calificación para poder manejar bien los recursos del Estado, evidentemente están diciendo que venga alguien del extranjero o alguien a ayudarme porque yo no sé. Entonces, así no funciona.
Hay peruanos que son altamente calificados para manejar las empresas del Estado. Pero hay PMOs que también están especializadas justamente en salvatajes, ¿no? En poder ¿Pero qué sacar vamos? de la casi quiebra a una empresa para hacerla No, rentable. es que está casi quiebra, ese es cuento que nos han hecho. De repente están buscando sacar comisiones por la contratación de alguien de afuera. Petroperú ha gastado mucho dinero contratando servicios inútiles, cuando hay gente muy capaz para rescatar Petroperú. O sea, yo no sé por qué no se preocupan por eso. Este rescate financiero, bueno, este aporte, en todo caso, del Estado peruano, ¿y cuánto tiempo puede reactivar la empresa? La empresa se reactiva rápido, solo tiene que recuperar su mercado. Le han quitado la mitad de su mercado, están explotando 4.000 millones de dólares. ¿Qué es estas empresas que ingresaron cuando se dejó de Esas producir? 3 empresas que se han apoderado de la importación, cuando Petroperú no ha podido importar el petróleo. Si Petroperú llega a todos los sitios, llega a la selva, por ejemplo, con el 85% del mercado. Pero o sea, Petroperú llega donde no llegan los privados. claro, entonces, ¿cómo es posible que no se siga manteniendo esa posibilidad? Claro, si yo como privado quisiera entrar a un sitio donde voy a perder, voy a pedir al Estado, no, tengo que hacer precios diferenciados para cobrar, o lo de Lima van a pagar el precio para poder llevar el costo más caro a un sitio alejado. Alguien tiene que pagarlo. ¿Cómo recupera el mercado? ¿Qué acciones se deberían tomar? En primer lugar, tiene que tener los stocks suficientes y recuperar todo su sistema de distribución. Tiene que recuperar, por ejemplo, sus tanques, que se los han dado a la empresa privada desde el principio en un sistema de privatización para que los importadores ocupen esos tanques. O sea, esos son tanques de Petroperú, son almacenes de Petroperú. O sea, Petroperú tiene todas las ventajas para recuperar su mercado en 1 o 2 meses. Y los grifos no, los grifos solamente creo que tienen el nombre. Ahí en grifos se los han quitado, pero ya. no es hay bastantes grifos como para no entrar en ese negocio todavía. Digamos, Entonces ¿no? esperemos Porque que por cuestión estratégica, de repente hay que hacer una alianza estratégica con Primas o cualquier otra empresa para poder asegurar que el sistema de distribución o un precio único a nivel nacional para que, como el caso de algunos otros productos, como el correo, por ejemplo, precio único. Entonces podemos establecer un sistema de distribución equitativo para todo el país, haciendo alianza estratégica con los distribuidores o los dueños de los grifos, ¿no? Don Roger Arévalo, muchísimas gracias. Nos ha dado usted bastante luz. Déjeme acá su documento para leerlo con tranquilidad. Con mucho gusto. Que me va a servir por favor, como insumo, porque hay varias cosas que no se saben. Escojan bien, por favor, a la gente que va a manejar Petroperú, porque la verdad que ya estamos cansados de gente que entra y dice, yo no sé, voy a contratar a otro para que haga mi trabajo. O sea, eso no debe ser. Esperaremos, seguramente mañana debe estar ya los nombres. Muchísimas gracias, don Roger Arévalo, expresidente de Petroperú, que nos ha dado luces sobre la situación de la empresa y cómo, según su criterio, se ha hecho bien en mantenerla siendo estatal, pero que hay que recuperar el mercado y por eso también acá nos ha alcanzado algunas propuestas que no sabíamos, pero que están pendientes de ser vistas en materia económica. Vamos a una pausa y retornamos aquí en Diálogo Abierto por TV Perú. Al volver, ya están imágenes, Expo Alimentaria, la feria más importante de la alimentación en América Latina. Y por supuesto vamos a hablar con el exministro Edgar Vázquez, actualmente director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX. Eso y más al retorno. Bien, vamos a hablar sobre Expo Alimentaria, la feria, decíamos, más importante de alimentación, no solo en el Perú, sino en América Latina. ¿Cuántos proveedores se van a presentar? ¿Qué oportunidades de negocios hay? Sobre todo, ¿cuántos hombres y mujeres del campo, sobre todo la industria familiar o la agricultura familiar, pueden acogerse a través de alianzas estratégicas para llevar sus productos afuera? Vamos a hablar sobre eso, en especial con alguien que conoce este tema y es el exministro Edgar Vázquez, quien está con nosotros en la actualidad, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX, la Asociación de Exportadores. Don Edgar, buenas noches, un gusto volverlo a ver. Buenas noches, Ricardo, un gusto conversar contigo a esta hora y poder, por supuesto, conversar de algo positivo, ¿no? Para el Perú, que es un evento que mueve mucho en términos comerciales en el sector alimentos y que se ha convertido en la principal feria del sector a nivel de América Latina, ¿no? Antes de ir al tema concreto, el Perú lo que se está promoviendo y lo hace con la FAO es la seguridad alimentaria, ¿no? La crisis que hemos tenido, exministro, durante la pandemia hizo que tendríamos que poner las barbas en remojo y lamentablemente nos mostró un lado difícil de lo que es la alimentación y los resultados que tenemos ahora en desnutrición y en otros aspectos.
¿Cuánto de ello podemos ir trabajando justamente con estos nuevos mercados que se pueden abrir al mundo? Mira, creo que lo que tú manifiestas es clave, ¿no? Es muy importante. La pandemia nos demostró que en épocas de crisis, el ser humano puede dejar de lado el consumo de muchos bienes, pero lo que no va a dejar de hacer es de alimentarse. Hubieron solo 3 sectores a nivel global cuyo comercio siguió creciendo en ese año tan duro de la pandemia. Los dispositivos médicos, por supuesto, y las medicinas que tenían que ver con la salud en ese momento. Los dispositivos electrónicos para conectarnos, porque todos nos encerramos en nuestras casas, ¿recuerda? Claro. Y lo tercero, y tal vez lo más importante, fue los alimentos. El comercio global de alimentos se incrementó, porque claro, si hay algo que no puede dejar de hacer el ser humano es alimentarse, y menos aún en época de crisis, y en donde necesitas más bien mejorar tus patrones de consumo para poder también aportarle a tu salud. Así que en ese ámbito es paradójico lo que ocurre en Perú, porque el Perú se ha convertido en uno de los principales proveedores de alimentos. Sin embargo, también somos deficitarios por condiciones naturales en algunos de los alimentos, sobre todo insumos alimentarios, en productos en el que el consumidor peruano tiene muy arraigado su patrón de consumo, ¿no? Entonces, hay una paradoja, porque si bien somos un gran exportador de alimentos y lo vamos a seguir siendo en el futuro, también hay una serie de componentes, sobre todo insumos alimenticios, para los cuales la integración que el Perú ha logrado con el mundo es fundamental, porque necesitamos seguir insistiendo en seguir abriendo más mercados, tanto para nuestra exportación como para nuestra importación, para asegurarnos un abastecimiento permanente de estos insumos que por cuestiones naturales el Perú no produce, pero que son necesarios para alimentar al Perú por nuestros patrones. Estoy hablando principalmente del trigo y la harina y el maíz para el alimento de nuestro ganado, nuestra industria avícola, y de la soya para la industria de aceites y oleaginosas, que son todos productos que en el Perú no tienen esas condiciones de producción industrial que necesitamos para los alimentos que luego se transforman en pan, en galletas, en etcétera, aceites vegetales, carnes de productos que nos alimentan como el pollo. Somos un gran exportador de frutas, un gran exportador de hortalizas, tenemos una vasta producción de tubérculos y de legumbres, pero necesitamos estos insumos alimentarios porque nuestros patrones de consumo así lo requieren. Claro, los TLCs han sido o son una gran ventana de oportunidades, los que se vienen ahora también con APEC, pero a ver, vayamos ahora a Expo Alimentaria. Y aportan a la estrategia, a la estrategia de seguridad alimentaria de nuestro país, porque nos garantizan abastecimiento de estos productos, ¿no? Correcto. Expo Alimentaria, ¿qué nos ofrece? ¿Desde cuándo? Del 25 al 27 de septiembre, don Edgar. Bueno, en este escenario, además de apertura y de tantos acuerdos de libre comercio que el Perú tiene, la Expo Alimentaria es uno de los instrumentos que nos ha servido para aprovecharlos. Así es. Este año, en su 16ª edición, que empieza la próxima semana, ya el miércoles 25 de septiembre, 3 días, miércoles, jueves, viernes, en la que alrededor de 500 expositores de distintas regiones del Perú y también internacionales, porque recuerda que esta feria se ha transformado en una feria internacional, van a exhibir lo mejor de su oferta en distintos segmentos. Alimentos, por supuesto, es la principal, pero también todas las industrias conexas. Vamos a tener maquinaria para la industria de alimentos, servicios, proveedores de servicios a la industria de alimentos, insumos para la industria de alimentos, tecnologías para la industria de alimentos, maquinarias para la industria de alimentos. Es decir, estamos hablando de una feria muy completa y que además que tiene un componente gastronómico en el espacio que llamamos Saborea, por la sigla de Expo Alimentaria, por lo cual este evento es un evento que da una experiencia 360 grados a todo lo que lo visitan, mostrando lo mejor de la oferta del Perú y de los expositores internacionales a un número muy considerable de compradores internacionales y nacionales también, porque estamos hablando de que estamos vamos a registrar más de 1.500 compradores internacionales que están viniendo al Perú de los principales supermercados de los 5 continentes, que se van a sumar a más de 350 compradores nacionales. Perfecto. También cadenas de supermercado, productores de alimentos, entre otros, que van a interactuar con los exhibidores en más de 2.800 citas de negocio para poder viabilizar finalmente que el Perú siga siendo
una importante fuente de producción y de distribución de alimentos para el Perú y para el mundo. Qué interesante realmente. Muchísimas gracias, don Edgar Vázquez. Voy a darme un salto para la sección de Saborea, que sin duda va a ser muy, muy interesante. Le agradezco mucho y estaremos ahí en la cobertura informativa la próxima semana. Muy amable. Muchas gracias. Muy Lo gentil. esperamos a todos. Don Edgar Vázquez, directivo de ADEX, hablando de Expo Alimentaria. Gracias por acompañarnos. Estamos hoy 30 minutos. Volvemos mañana para seguir con más entrevistas. Muy buenas noches.